Este es un mensaje de Metamorfosis Legal, expertos en asesoría jurídica, contable y tributaria. Visítenos en www.metamorfosislegal.co. Un tema relevante para los empresarios en Colombia ha sido el documento equivalente y particularmente, la DIAN ha emitido resoluciones que modificaron el concepto tradicional, así como se introdujo el nuevo documento soporte de adquisiciones. En la realización de cualquier operación económica, el documento que materializa esa operación siempre es una factura física o electrónica o un documento equivalente. Pues bien, el documento equivalente es aquel que reemplaza la factura en las transacciones que se efectúen con sujetos no obligados a facturar. Con la expedición de la Resolución 0042 del año 2020, la DIAN simplificó los documentos equivalentes que se encontraban en el tráfico jurídico y mercantil, y, en consecuencia, eliminó los siguientes de esa categoría. Documentos equivalentes expedidos por cámaras de comercio. Documentos equivalentes expedidos por notarías. Comprobantes de pago de los títulos de valorización. Pago de honorarios a miembros de la junta directiva. Pólizas de seguros. Contratos de medicina prepagada. Nómina con la relación de descuentos del trabajador. Documento equivalente generado en entidades públicas. Recibos de pago de colegios y universidades. Documento equivalente de la Administración de Propiedad Horizontal. Contratos efectuados con extranjeros sin domicilio o residencia en Colombia. Tiquete de máquina registradora PLU, Price Lookup Code, o sea código para búsqueda de precio. El listado anterior corresponde a los 12 documentos que ya no son considerados documentos equivalentes, lo que implica que obligatoriamente deben generarse a través de la expedición de facturas electrónicas. Por el contrario, las siguientes entidades y personas sí están autorizadas para continuar generando documentos equivalentes y son: los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, las cooperativas de ahorro y crédito, las personas naturales no responsables del IVA, las personas naturales no responsables del Impuesto Nacional al Consumo, las sociedades o personas naturales que desarrollen la actividad económica de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, los asalariados y los pensionados, quienes no deben facturar los servicios prestados por esa relación laboral, las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o que presten servicios no gravados con IVA, siempre y cuando hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año anterior o en el año en curso inferiores a los 3.500 UVT. Ahora bien, la siguiente lista corresponde a la totalidad de documentos equivalentes que sí pueden ser considerados como tal en virtud de la Resolución 0042 de 2020. Tiquete de máquinas registradoras con sistemas POS. Boleta de ingreso a cine. Tiquete de transporte de pasajeros. El extracto bancario. Documento en juegos localizados. La boleta fracción o formulario en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados. Documento expedido por el cobro de peajes. Comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores. Documento de operaciones de la Bolsa Agropecuaria y de otros commodities. Documento expedido por servicios públicos domiciliarios, agua, luz, gas. Boleta de ingreso a espectáculos públicos. Documento equivalente electrónico. Frente al documento equivalente electrónico es pertinente aclarar que actualmente se encuentra en elaboración por parte de la DIAN con el propósito de consolidar cada uno de los otros 11 documentos. Es decir, ese documento equivalente electrónico deberá ser transmitido a la DIAN, lo que implica que se va a emitir hacia la Administración Tributaria para ser validado previamente. De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en materia tributaria, únicamente esos 12 pueden ser catalogados como documentos equivalentes. Así las cosas, cuando las personas jurídicas o las personas naturales adquieran un bien o servicio, la manera de legalizar esa actividad comercial de compra o de venta, siempre deberá ser a través de un documento equivalente o una factura. Para todos los bienes y servicios cuyo soporte no corresponda a un documento equivalente o a una factura, fue expedida la Resolución 12 del 9 de febrero de 2021, la cual creó la obligación de generar un nuevo documento denominado Documento Soporte de Adquisiciones a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces, el documento soporte de adquisiciones es aquel que soporta las compras cuando se adquiere un bien o un servicio y la persona que lo presta no emite ni documento equivalente ni factura electrónica. Nótese que, evidentemente, el documento soporte de adquisiciones no corresponde ni se asimila al documento equivalente y ambos son sustancialmente distintos. Por ello mismo, este documento soporte de adquisiciones solo se deberá emitir cuando se realice una compra a sujetos no obligados a expedir factura ni documento equivalente. De acuerdo con el artículo 55 de la Resolución 0042 de 2020, los requisitos del documento soporte de adquisiciones son: estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, es decir, es erróneo llamarlo documento equivalente.
Tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento. Contener los apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Contener los apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria NIT del adquirente de los bienes o servicios. Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento o soporte incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN. Tener la descripción específica del bien o del servicio prestado. Detallar el valor total de la operación. Incluir firma electrónica. Debe estar en un formato XML en la versión 1.0. En este contexto, es fundamental aclarar que el documento equivalente lo emite el vendedor de un bien o de un servicio, por ejemplo, la empresa que entrega al cliente la tirilla de pago con sistema POS, las empresas prestadoras del servicio de cine que emiten la boleta, las empresas de transporte de pasajeros que emiten el tiquete, los bancos emiten el extracto, etc. Por otra parte, el documento soporte de adquisiciones no es emitido por el vendedor, sino que lo emite el comprador y constituye el soporte autorizado legalmente para respaldar las adquisiciones, especialmente en procesos de devolución o compensación, como sustento de los impuestos descontables y como soporte de los gastos deducibles. De acuerdo con el artículo 55 de la Resolución 0042 de 2020, los requisitos del documento soporte de adquisiciones son: estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, es decir, es erróneo llamarlo documento equivalente. Tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento. Contener los apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Contener los apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria NIT del adquirente de los bienes o servicios. Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento o soporte incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN. Tener la descripción específica del bien o del servicio prestado. Detallar el valor total de la operación. Incluir firma electrónica. Debe estar en un formato XML en la versión 1.0. En este contexto, es fundamental aclarar que el documento equivalente lo emite el vendedor de un bien o de un servicio, por ejemplo, la empresa que entrega al cliente la tirilla de pago con sistema POS, las empresas prestadoras del servicio de cine que emiten la boleta, las empresas de transporte de pasajeros que emiten el tiquete, los bancos emiten el extracto, etc. Por otra parte, el documento soporte de adquisiciones no es emitido por el vendedor, sino que lo emite el comprador y constituye el soporte autorizado legalmente para respaldar las adquisiciones, especialmente en procesos de devolución o compensación, como sustento de los impuestos descontables y como soporte de los gastos deducibles. El documento soporte de adquisiciones debe generarse cuando se efectúan adquisiciones para contratos celebrados con personas que no residen en Colombia y adicionalmente, se debe contar con el soporte de que se han practicado las retenciones correspondientes a título de renta e IVA a ese proveedor extranjero. Se aclara que cuando se realizan importaciones, el documento que respalda la operación no es un documento soporte, ni un documento equivalente, sino la declaración de importación. Como se observa, el documento soporte de adquisiciones se constituye como un medio idóneo de prueba que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables. Es muy común que las empresas requieran los servicios de personas naturales que no son responsables de IVA y que no están obligadas a emitir factura. En la práctica, estas personas no entregan un documento equivalente ni una factura, sino que entregan una cuenta de cobro. Lo primero es dilucidar que la cuenta de cobro no es un documento equivalente, sino que es una figura frecuentemente utilizada por los sujetos no obligados a facturar para realizar el cobro de sus servicios. En este sentido, en el caso en que se contraten los servicios de una persona que emite una cuenta de cobro, el adquirente tendrá la obligación de generar un documento soporte de adquisiciones respecto del bien o servicio contratado. El documento soporte de adquisiciones deberá implementarse de manera electrónica a partir del 1 de julio de 2021, el cual siempre será de responsabilidad del adquirente que compre bienes o servicios a sujetos que no emitan factura ni documento equivalente. Desde Metamorfosis Legal hemos detectado que tanto compañías grandes como pymes han incurrido en una errónea interpretación o desconocimiento de las normas que regulan la factura, el documento equivalente y el documento soporte de adquisiciones. Por ello, si desea obtener más información, apoyo y acompañamiento jurídico, contable y tributario, no duden en contactarnos. Recuerde que este es un mensaje de Metamorfosis Legal. Consúltenos en www.metamorfosislegal.co.